Buenas tardes hermanos, paz y bien. Pues vamos a darle continuidad a nuestro tema. Hoy nos toca el capítulo número 3. Vamos a empezar primero con una oración, hermanos. Te pedimos humildemente, Señor, que nos permitas acercarnos a ti a través de nuestro Padre Francisco. Que todo lo que aprendamos hoy lo podamos ejercer en nuestra vida cotidiana. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ok, hermanos, continuando con el tema que nos toca, habíamos comentado anteriormente que el itinerario espiritual de Francisco era un camino, ¿sí? Vamos a definir lo que es el itinerario espiritual de Francisco. El itinerario espiritual se refiere a ese camino, como ya lo habíamos comentado, pero es un camino que no fue trazado por Francisco, sino que es un camino que fue trazado por el Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso de la historia de Francisco, que Francisco, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que él recibió mensajes a través de la Biblia? Esos mensajes que le inspiraban a querer hacer algo diferente a lo que estaba acostumbrado. Bueno, pues cuando llega ese mensaje, es el Espíritu Santo quien dirige a Francisco exactamente por dónde se tiene que ir. Entonces, itinerario espiritual de Francisco es el camino que lleva a Francisco a hacer cambios en su vida, a transformar su vida, a hacerlo mejor persona, a crecer espiritualmente. O sea, le lleva a tener una realización personal, incluyendo su vida espiritual. A eso se refiere itinerario espiritual. El camino que traza el Espíritu Santo a Francisco para llevarlo a ser una mejor persona. Y esto nos lo dice claramente San Buenaventura, quien fue uno de los que más escribieron sobre la vida de Francisco. San Buenaventura, el primer seguidor de Francisco, lo conoció desde mucho antes de que entrara, de que tuviera esta revelación, ¿sí? Y nos lo dice en su libro Leyenda Mayor, en donde secciona su libro en 3 partes, que son las que definieron el cambio o la transformación que vivió Francisco. La primera es la vía purgativa. La segunda es la vía iluminativa. Y la tercera es la vía unitiva. Son 3 secciones del libro Leyenda Mayor, en donde San Buenaventura poco a poco nos va llevando a conocer a Francisco, cómo fue esa transformación que vivió Francisco. Cabe destacar que San Buenaventura en su libro Leyenda Mayor no nos habla para nada de su vida anterior, es decir, de antes de su conversión, de cuando él era adolescente. Él no menciona nada. Y claro que ya habíamos comentado que este camino espiritual, este itinerario espiritual de Francisco, nos ayuda a conocer a Francisco cómo fue antes de su conversión, cómo fue en su adolescencia, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir desglosando poco a poco para ir descubriendo esto. San Buenaventura nos muestra estas 3 vías en 3 secciones diferentes, en donde la vía purgativa lo abarcan de los capítulos 5 al 7. La vía iluminativa lo abarcan en sus capítulos del 8 al 10. Y la vía unitiva, cuando leas Leyenda Mayor, lo abarcan los capítulos 11 al 13. Por otro lado, hermanos, hay que entender que hoy en día se sigue viviendo la vida franciscana, se sigue experimentando, se sigue dando a conocer. Pero sí es importante destacar que conocer la vida de Francisco no es un proyecto,
no es como lo que hoy llamamos grupos. Conocer la vida de Francisco es una forma de vida. Y esto es importante porque el itinerario espiritual nos va a enseñar que Francisco, más que seguir una regla, Francisco vivía el Evangelio. Entonces hay que entender esto. La vida de San Francisco de Asís es una forma de vida. Por otro lado, hermanos, ya habíamos comentado que Francisco antes de ser apóstol se convirtió en discípulo. Se convirtió en discípulo de los apóstoles. Y un poquito adentrándonos en esto, los apóstoles siguieron un itinerario espiritual y no está exento, o digámoslo de otra manera, no se diferencia el itinerario espiritual de los apóstoles al itinerario espiritual de San Francisco. El itinerario espiritual de los apóstoles sigue 4 etapas muy importantes. 4 etapas. Primero, llamado y conversión. Segundo, discipulado. Tercero, apostolado. Y cuarto, mística. Definiendo cada uno, hermanos. Llamado y conversión es ese llamado que hace Dios directamente a la persona que le interesa que lo siga. En este caso, cuando vino Jesús, fue y buscó cada uno de las personas que él quería que lo siguieran. Cuando le dijo a Pedro: yo te haré pescador de hombres, ven y sígueme. Y así a cada uno de los apóstoles, Dios directamente les hace un llamado. En esto consiste el llamado y conversión. Esto fue diferente a como era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los que entraban a ser discípulos era porque había una herencia o porque había un seguimiento en la familia donde ya había apóstoles. Todos los apóstoles que tenían hijos, los hijos tenían derecho a ser apóstoles, otras personas no. Entonces, eso es lo bonito. En el Nuevo Testamento ya viene Jesús, escoge personas, digámoslo al azar. Ojo, puede ser tú. Después del llamado viene el discipulado. ¿Cuál es la característica principal del discipulado? Hay que destacar, hermanos, que es diferente decir discípulo que decir apóstol. Discípulo, la característica principal es el seguimiento de o a Jesús. Seguir a Jesús. ¿Te acuerdas que primero hay un llamado, una conversión y después es seguirlo? Y claro que sí, hay ciertas características que se distinguen en un discípulo. Por ejemplo, este seguimiento es radical y absoluto. Es seguirlo totalmente, radicalmente. Es decir, el discípulo solo puede tener un maestro, como lo dijo Jesús: el que a 2 amos sirve, con uno queda mal. Entonces, de alguna manera Jesús exige, propone, pero exige: sígueme, pero no sigas a nadie más. Otra característica es que el discípulo se une al maestro, de tal manera que hay una intimidad entre ambos. No existe esa diferencia, maestro, discípulo, no. Somos uno solo. Esa es una característica muy bonita, porque hay confianza. Te dice: es para que me sigas y es para que te unas a mí. Una característica más es
que cuando te haces discípulo de Jesús, no te puedes echar para atrás. ¡Qué fuerte! Otra característica es que no se puede posponer. Es decir, Jesús te hace el llamado y en ese momento Él dice, quiero que vengas. Y la característica más importante que veo yo, bueno, de hecho todas son importantes. Creo que, como dice en nuestro libro, ser discípulo es una vocación y es absorbente. Después del discipulado, hermanos, viene el apostolado. El apostolado se caracteriza principalmente por la misión. Un apóstol ya se vuelve misionero. Es una persona que ya aprendió y que ya va a ejercer. Quiero que vayan y prediquen, sanen, curen, hagan milagros. O sea, Él les dejó mucho trabajo aquí en la tierra. Y hay algunas cosas que identifican o que hacen la diferencia entre el discípulo y el apóstol. El apóstol, como les digo, ya es una persona que ejerce, ¿sí? Que da un servicio. Entonces, San Pablo nos enseña como apóstol algunas características que identifican al apóstol, los servicios que puede ser capaz de dar. Un primer servicio es el servicio de valerse por sí mismo. San Pablo apóstol nunca permitió que otras personas costearan sus necesidades básicas económicas. San Pablo fue un hombre que siempre se valió por sí mismo. Él trabajaba para ganarse lo que necesitaba para vivir. No quería aprovecharse de la bondad de la gente. Y esto lo enseña San Pablo. Otro servicio que ofrecía San Pablo es la colecta del dinero. San Pablo fue un hombre incansable, trabajador, luchador, conseguía dinero para solventar todas las necesidades de la iglesia, aún él teniendo sus propias necesidades. San Pablo era un hombre que tenía muchas necesidades, pero él se preocupaba por las necesidades de la iglesia y siempre luchó por colectar dinero suficiente para poder solventar a la iglesia. Además, San Pablo también nos enseña el servicio de la oración. Fue un hombre, como les digo, incansable. Estuviera donde estuviera, San Pablo siempre se detenía a orar. Oraba por las comunidades, sobre todo por aquellas comunidades en donde ya encontraba o ya sabía que había personas que querían seguir a Jesús. San Pablo todo el tiempo se la pasó pidiendo por estas comunidades en oración. Y sobre todo, pues le daba gracias al Señor por permitirle ver todo eso que estaba creciendo después de su partida. Otro servicio que ofrecía San Pablo es el servicio del sufrimiento. San Pablo era un hombre enfermo. Él, según nos cuenta la historia, él era un hombre ya grande, pero nunca dejó de trabajar. Por lo tanto, padecía de ciertas enfermedades. Pero él ofrecía ese sufrimiento para ver crecer el Evangelio. Y por último, hermanos, viene la mística. Todos los apóstoles, hermanos, recibieron este don, el don de la mística, donde ellos ya tenían el don de la contemplación, el don de la revelación, el don de convertir, el don de hacer milagros,
Esto gracias a la promesa que el mismo Jesús les hizo antes de su partida. Muy bien, hermanos. Por lo tanto, como les dije anteriormente, el itinerario espiritual de los apóstoles no está separado del itinerario espiritual de San Francisco de Asís. El itinerario espiritual de San Francisco abarca también 4 etapas. El primero, que es el llamado y conversión. De 1202 a 1209. El segundo, discipulado, de 1209 a 1224. El tercero, apostolado, de 1202 a 1226. Y por último, la mística, de 1224 a 1226. Es decir, Francisco tuvo la dicha de ser apóstol desde su conversión hasta el día de su muerte. Gracias, hermanos, aquí termina el capítulo. Este tema es un poco más corto, pero créanlo que es muy nutritivo. Pongámonos a trabajar, hermanos, trabajando en la obra de Dios. Vamos a terminar con una oración. Te agradezco, Señor, que nos hayas permitido recibir el mensaje de hoy, que es el de seguirte, que es el de escuchar tu llamado, que es el de comprometernos a trabajar por tu obra. Permítenos hacer este trabajo como apóstol, con nuestra familia, con nuestros amigos, con todas las personas que conocemos en nuestra vida, que seamos un ejemplo para seguirte. Gracias, Señor, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos para la próxima. Estén atentos para recibir el siguiente capítulo. Deseándoles un bonito día. Paz y bien.